Eligen a los especímenes, a los individuos más fuertes, pero a la vez más calmados. ¿Qué cosas de la comunicación que hacemos hoy en día sigue siendo una herencia de cómo se comunicaban nuestros ancestros? Estructuras sencillas, como la magia del número 3. Con las manos uno nunca sabe qué hacer, que es como que estorban, ¿no? En general suele dar confianza tener las manos a la vista. No hace falta hacer gestos especiales, simplemente dejar que ellas solas apoyen el mensaje. ¿Cómo decidiste qué cosas contabas en el libro, qué cosas dejabas fuera? Y al final necesitan comunicar para liderar, para inspirar, para generar confianza, para vender. ¿Cómo fue este proceso desde que tuviste la idea hasta que te llegó la caja con los libros en casa? Yo había hecho lo que nunca hay que hacer, todo enviar a lo loco, y obviamente no me habían ni contestado. En un ensayo de estas características hay que mandarlo a 40, 50, 60 editoriales para recibir 5, 6, 7 respuestas. Prestar atención es un mensaje no verbal absoluto. Cuéntanos un mito sobre la comunicación no verbal que te gustaría desmentir. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Mapea. Estamos ya en la segunda temporada de este espacio en el que una vez al mes charlamos con un autor o autora que ha pasado por mi curso online Método Mapea. Por si todavía no lo conoces, Método Mapea es un curso en el que enseño a los alumnos a escribir un buen libro y a conseguir publicarlo con una editorial tradicional. Empezó en 2019, lleva 11 ediciones y funciona realmente bien. De hecho, hay ya 300 alumnos que han conseguido firmar un contrato con una agencia literaria o con una editorial. No hay semana que no se publique un nuevo libro. Y lo que me gustaría en este espacio es que, además de que conozcáis al curso con más detalles, podáis conocer también a algunos de sus alumnos que hace algún tiempo estaban en el mismo lugar en el que quizá tú te encuentras ahora. Hoy nos acompaña una experta que ha dedicado más de 2 décadas a desentrañar los secretos de la comunicación humana. María Calvo del Brío es formadora, coach y autora del libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, que vaya por la 3ª edición. A través de su trabajo nos invita a explorar cómo nuestros gestos, posturas, silencios hablan tanto como nuestras palabras. En esta conversación descubriremos cómo organizar todo el conocimiento que una persona tiene, una profesional, en un ensayo divulgativo, de modo que solo incluyamos aquello que realmente pueda interesar a los lectores y les pueda ayudar en su día a día. Bienvenida, María. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Igualmente, muchísimas gracias. Un placer para mí también. María, en tu libro, que oye, enhorabuena por esa tercera edición, explicas cómo es la comunicación y haces una comparación con nuestros ancestros. ¿Qué cosas de la comunicación que hacemos hoy en día, sigue siendo una herencia de cómo se comunicaban nuestros ancestros? Pues fíjate, Roger, que es una parte muy importante en el libro la que dedico a las similitudes entre los animales y también nuestros ancestros homínidos, las similitudes con nuestra conducta actual, y precisamente nos ayuda a entendernos como humanos desde las conductas más básicas de los primates, las conductas de huida, ataque, las conductas relacionadas con la supervivencia. Pero es que hay elementos tan interesantes como, por ejemplo, el liderazgo, por ejemplo, en los gorilas. Sin ir más lejos, tiene que ver con, por supuesto, la fortaleza, sí, con esa testosterona, digamos, y la fortaleza de ese individuo, pero también con su serenidad. Es decir, que eligen a los especímenes, a los individuos más fuertes, pero a la vez más calmados. Es decir, que no entran en ira tan fácilmente. Así que nos da pistas enormes el comportamiento animal y el comportamiento de nuestros ancestros. Nos da pistas importantes para entendernos hoy e incluso podemos aprender cosas, podemos aprender de ellos. Y creo que por eso es un tema interesante. Bueno, sin duda es un libro además con el que se aprende muchísimo. Hay una cosa que me interesa mucho y seguro que a las personas que nos están viendo y escuchando también. Si tú eres una profesional, llevas 2 décadas trabajando el tema de la comunicación y un buen día
decidir escribir un libro? Porque muchos de tus clientes, tus alumnos te lo piden, oye María, ¿cuándo escribirás un libro? Etcétera, etcétera. Y dices, vaya, pues voy a escribir un libro. Pero claro, acumulas muchísima experiencia. Es decir, ¿cómo fue el reto de todos los temas, digamos, que tocas o sobre los que tienes experiencia, ¿sí? Todas las cuestiones de las que podrías hablar en un libro? El reto, imagino que fue cómo resumo esto en 250 páginas y que sean además las 250 páginas que interesan a los lectores. ¿Ese reto cómo lo afrontaste? O dicho de otro modo, ¿cómo decidiste qué cosas contabas en el libro, qué cosas dejabas fuera? Sí, yo efectivamente, era un reto, hice brainstorming, como debemos hacer casi todos los escritores, entiendo, brainstorming pues visual, digamos, en una hoja en blanco grande, con todos los temas, todos los aspectos y ámbitos de la comunicación no verbal que me apetecía que estuviesen presentes. Eso, por supuesto, fue evolucionando. También, por otro lado, pues empiezas a escribir sobre lo que más te motiva y luego le fui dando forma a ese índice que yo creo que cambió bastante, ¿no? A lo largo de todo el proceso de escribir. Cambió bastante y no permaneció, yo creo, igual. Después se me iban ocurriendo otras cosas, otros ángulos, otros aspectos. De hecho, yo creo que eso es un error mío como escritora, como en mi primer libro, pues querer incluir un poco todo, demasiadas cosas. Después he pensado que tal vez podía haber dejado algo para otra vez, porque tampoco hacía falta ser tan exhaustivo, pero bueno, me apetecía que fuera muy completo. Pero sí, ordené primero una visión global del tema, una visión global que incluía algo que me parecía bonito y que incluía también una estructura que sí recomendaría, que es estructuras sencillas, como la magia del número 3, ¿no? Esto que sabemos, que el 3 funciona, que el 3, las estructuras sencillas perduran y que hoy todavía tenemos pues esos lemas desde los romanos, ¿no? Vinci o tenemos en la cultura popular bueno, bonito y barato, o tenemos salud, dinero y amor, en fin. Y las estructuras sencillas en 3 funcionan. Pero a mí para el libro en conjunto no me encajaba mucho. En la visión inicial del tema sí que utilicé el 3, porque eran como 3 aspectos: lo biológico en los gestos, lo cultural y también la capacidad de cambiar que tenemos como humanos, la neuroplasticidad, etcétera. Entonces sí que incorporé esa un poco estructura en 3 en la primera parte, que era como una introducción, una visión global, y luego ya fui de lo global y luego a las partes, ¿no? Y en cuanto a lo no verbal, pues se puede hacer macrogestos, que son los gestos del tronco y las extremidades, los gestos así más amplios del ser humano, desde la postura, la verticalidad, los movimientos de las piernas, los brazos, etcétera, las manos, y después ya incluso la cabeza, y después ya los gestos del rostro. O sea, elegí ese orden un poco, pues no sé, por partes, ¿no? Vamos por partes, y así lo fui recorriendo. Después hablé del vestido y la voz, que me parecían 2 aspectos complementarios e importantes: el vestido, el color, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, que también comunica sin duda, la voz. Y después entré en un apartado que me parecía importantísimo, pensando en mis oyentes, en mis lectores, quiero decir, pensando en mis lectores, que eran contextos específicos: la negociación, las presentaciones, las entrevistas, la seducción. Eran contextos específicos donde interesa el lenguaje no verbal, y también me adentré en ello. Y eso es lo que digo, que bueno, no encontraba muy bien el final, ¿no? Cómo terminar, claro, porque podía seguir escribiendo. Exacto, exacto. Oye, y a la hora de definir el público objetivo, para poder definir el estilo, el tono, el nivel de profundidad, porque tú podrías escribir un libro muy académico o escribir una cosa más de estar por casa, estás en un término medio, ¿no? Porque es un libro muy divulgativo. Sí. ¿Cómo decidiste a quién te dirigías? Es decir, ¿imaginaste a posibles lectores con clientes que ya tengas, con alumnos que ya tengas, más gente de empresa, gente de la calle? ¿Cómo lo hiciste para decir, oye, ¿a quién le hablo? Y claro, porque necesitas saber a quién le hablas para saber qué le puede interesar, ¿no? Lo que me comentabas. Sí. Cómo negociar en una entrevista, cómo seducir, ¿no? Todas las cosas del día a día. Sí. Pues sin duda, sí. Yo creo que tenía en mente a mis propios alumnos y alumnas, que son emprendedores, emprendedoras, profesionales de empresas, con distintos roles, tanto comerciales como
con funciones más directivas y al final necesitan comunicar para liderar, para inspirar, para generar confianza, para vender. Entonces pensaba en esos perfiles que tú nos habías pedido muy bien en los deberes, digamos, ¿no? En las tareas que teníamos que ir haciendo a lo largo del curso, pues identificar a esas audiencias, y yo había estado pensando quiénes eran comerciales, eran directivos, eran también profesores, formadores, personas que estuvieran buscando empleo, que también para las que también era importante en una entrevista poder dar lo mejor de sí mismos. También al final estaba pensando en esas audiencias, sí, y yo creo que pensaba mucho en mis propios alumnos, alumnas, y he comprobado que sí, le interesa sobre todo a profesionales, también profesores, personas que hablan en público. Claro. Y bueno, he tenido hasta buenísimas noticias últimamente, por ejemplo, en el libro de Rubén Amón, no sé si lo conoces, en el de Tenemos que hablar, que ha salido hace poquito, me ha citado, dice la profesora María Calvo del Brío, cita mi libro, en fin, así que va llegando, y también me han contado algunos profes de universidad que lo recomiendan a sus alumnos, es decir, que, mira, qué bien. Bueno, ha llegado a los perfiles que yo pensaba, y bueno, también a personas, pues a cualquier persona de a pie que le interese el lenguaje no verbal, a los escritores y escritoras compañeros, claro, también, para construir personajes, pues construir a su personaje el lenguaje no verbal, el cómo viste ese personaje, si lleva la camisa muy desabrochada o solo un botoncito, o si lleva las mangas remangadas, o si qué tipo de colores o de tejidos, en fin, al final he descubierto que sí, esa lista que yo hice con los deberes... ¿Ha coincidido con los lectores finales? Sí, bastante, sí. Qué bueno. Y cuéntanos un poquito todo el proceso desde que tuviste la idea de escribir hasta que lo publicaste, porque además lo has publicado con la editorial Almuzara, que es la editorial que dirige Manuel Pimentel, que es sin duda alguna uno de los grandes editores de este país y uno de los grandes sellos de ensayo. ¿Cómo fue este proceso desde que tuviste la idea o, digamos, empezaste a darle vueltas a la posibilidad de escribir un libro hasta que te llegó la caja con los libros en casa? Wow, pues fue una maravilla, la verdad. Y me encanta recordarlo. A ver, yo había hecho lo que nunca hay que hacer, ¿no? Que es esto de enviar a lo loco antes de hacer el curso de Mapea, lo que tenía escrito, enviarlo a alguna editorial así un poco a lo loco, y obviamente no me habían ni contestado. Entonces ya tenía un poco esa experiencia. Luego ya hice las cosas bien, como tú nos ibas proponiendo hacer, y seleccioné pues qué lista de editoriales publicaban sobre estos temas. Entonces ya hice las cosas mejor, y con esa carta de presentación, briefing y todo lo demás, pues ya sí escribí concretamente a varias editoriales, ya haciendo ese análisis un poco del catálogo de los libros que tenían, y haciendo referencia a todo esto y diciéndoles que creía que podía encajar mi libro ahí, y cuidándolo mucho como tú nos propones. Y la verdad es que escribí, yo creo que a 4, me contestó una que solo solían publicar a autores que fueran ya famosos o conocidos. Exacto. Otra me contestó que estaban con la pandemia muy parados. Claro. Y otras 2 yo creo que no me contestaron, pero escribí otra tanda de 2, y una de esas fue Almuzara. Y yo creo que Almuzara es que el briefing que yo hacía, hablando del ser humano en profundidad, hablando de que en los gestos podemos conocer muy bien al ser humano, porque conocemos la parte que tenemos un poco pues biológica, ¿no? Como animales racionales, por supuesto, y evolucionados que somos, pero esa parte más animal, la parte cultural de todo lo que aprendemos, el aprendizaje está también en los gestos, y también nos permite, a través de los gestos también podemos gestionar nuestras emociones, en fin, que nos da una visión del ser humano bastante completa, y yo creo que eso conectó de alguna manera, o al menos les encajó. Oye, pero entonces lo mandaste solo a 6 editoriales, y solo mandándolo a 6 ya tuviste una respuesta positiva, y de una muy buena editorial. Sí, pegué entonces, brincos. Poco habitual, que nadie crea que esto es lo habitual. En un ensayo de estas características hay que mandarlo a 40, 50, 60 editoriales para recibir pues 5, 6, 7 respuestas positivas, me refiero. Sí. Con lo cual, muy bien, fantástico. Sí, íbamos haciéndolo poco a poco, porque... Pero además, como te dices, perdón que te entiendo, porque claro, era la época del COVID, estábamos encerrados. Sin duda, sí.
Sí, recuerdo cuando hicimos la presentación íbamos con mascarilla. Totalmente, sí, así fue, con mascarillas y en una sala con mitad de aforo porque había que dejar una silla libre, qué pena. Pero sí, así fue. Pero la respuesta de Almuzara fue magnífica, me pidieron lo que tenía escrito. Les mandé los 2 capítulos que tenía escritos, pero que es una parte importante porque era la introducción y me mandaron el contrato. O sea, fue bastante rápido y muy emocionante. Luego ya tuve conversaciones pues contigo y con alguna persona más para el tema del contrato, darme alguna pista que te agradecí un montón y te agradezco un montón. Y ya a partir de ahí, pues ponerme las pilas para acabar los capítulos que faltaban, porque en realidad no lo tenía escrito, tenía una buena porque parte. Tú hiciste algo que tampoco es muy habitual, María, que es mandar solo la propuesta para que la editorial lo compre, lo que llamamos comprar sobre plano. Es decir, en lugar de mandar la carta, el briefing y el manuscrito, tú mandaste solo la carta y el briefing. Y sobre eso ya contestaron diciendo que sí. Sí, porque el briefing estaba muy bien, como comentabas, pero todavía no tenías el manuscrito escrito. No lo tenía completo, no. Tenía, pues, creo que eran a lo mejor menos de 100 páginas tenía, pero esa parte la tenía muy, muy, muy bien escrita y muy bien revisada, muy revisada. Y luego ya lo bueno es que el tener la fecha y ya firmado el contrato, pues me hizo marcarme un ritmo mucho más rápido para escribir lo que me faltaba. Claro. Y luego salió enseguida, porque salió rápido. Sí. Luego salió, al cabo de unos meses, sí. Ellos marcaron los tiempos cuando creyeron que era oportuno. Fue hacia junio, cuando salió el libro, en junio, y en julio ya estaba en librerías, en fin. Nada, fue muy emocionante todo y recibir la caja. Por primera vez tenerlo en mis manos, todo, poderlo compartir con los compañeros, pues me acuerdo de Mapea también en un evento y todo lo demás, así que nada, ha sido todo alegrías, la verdad, y momentos preciosos que me ha brindado el libro, pues entrevistas, diferentes entrevistas, una de ellas de Alex Rovira, ni más ni menos, que me entrevistó con motivo de mi libro, con lo cual... Oye, porque se suele decir, María, que un libro, sobre todo si es un ensayo, ¿no? Digamos, un ensayo relacionado con tu trayectoria profesional, como es el caso, que te abre muchas puertas, ¿no? Que es un antes y un después. ¿En qué sentido crees que ha cambiado un poco tu vida profesional, me refiero, antes y después de tener el libro? Sí, creo que cambia, creo que como profesionales es algo que ya te acompaña siempre que te presentan. A mí, yo soy formadora de conferencias, doy de charlas y talleres, siempre que me presentan acompañan eras autora publicada. Autora del libro Comunicación Oral para Humanos Curiosos. Eso es algo que ya yo creo que va unido a mí y me encanta que sea así, me hace muchísima ilusión y me motiva mucho. Espero que no sea el último. Y pues eso creo me ha permitido en algunos casos pues hacer entrevistas o conferencias que igual si no hubiera escrito el libro no hubiera dado. No ha cambiado radicalmente porque yo ya tenía una profesión que me encantaba y la sigo ejerciendo, pero ahí estoy también, ¿no? Me mantengo en mi profesión y y estoy contenta con ello y creo que el libro es también un respaldo muy importante a la trayectoria profesional. Creo que, pues, no sé, me sigue dando alegrías. Y sobre todo para gente que no te conozca, ¿no? Por ejemplo, imagínate a alguien que quiere contratar a alguien sobre comunicación. Claro, si no conoce, imagínate que tiene, 5 candidatos. Se pide información, ¿no? Y le mandan una lista de 5 candidatos. Claro, si de los 5 no conoce a ninguno y uno de ellos tiene el libro y lo tiene publicado con una editorial grande, ¿no? Y de prestigio, como Almuzara, hombre, te da cierta tranquilidad. De los 5, uno tiene el libro publicado, hombre, y si se lo ha publicado Almuzara, algo sabrá esta persona, ¿no? Con lo cual, claro, te da ahí muchas ventajas. Totalmente, sí, creo que es así. Sí. Oye, cuéntanos alguno de los secretos que comentas en el libro. ¿Qué quiero preguntarte? ¿Cuál es el gran error que hacemos en la comunicación no verbal, en la comunicación sin palabras? Yo diría que el error más grande que cometemos en el día a día en estos tiempos seguramente es no escuchar activamente. Es decir,
Creo que las circunstancias, las prisas, el estrés, tantas cosas nos hacen que estemos a veces un poco desconectados de dónde estamos, ¿verdad? Del aquí y ahora y de la conversación o de la persona que tenemos delante. Y creo que sea en lo profesional, si una persona está con alguien de su equipo dándole un feedback o proponiéndole una idea, o sea en tu casa con tus hijos, pues el estar presentes y transmitir... La escucha activa. Sí, totalmente. El estar presentes y transmitirlo activamente, que estamos presentes, nunca sobra, nunca está de más, y creo que es algo en lo que fallamos. Fallamos todos por lo que decimos, porque vamos un poco rápido tal vez. Y esto sobre todo se traslada al mundo de la empresa, ¿no? Digamos, Claro. A la hora de gestionar equipos, a la hora de liderar. Sin duda. O sea, prestar atención, dedicar tiempo es un mensaje no verbal absoluto. La gente lo percibe. ¿Y cuánta gente está deseando que su jefe o su jefa le dedique un poco de tiempo, le escuche o le preste atención o le sonría? Algo tan sencillo como eso genera vínculo, genera conexión, y al final eso es importante para el compromiso de las personas. Yo creo que estamos en tiempos en que hay que cuidar ese compromiso, porque las máquinas ya hacen muchas cosas por nosotros, pero creo que eso, ¿no? Crear vínculos y conexión, pues es algo que los humanos todavía somos buenos en eso, deberíamos ser buenos en eso. Y otra cosa que me pica mucho la curiosidad, antes hablábamos de la pandemia, y de la pandemia aquí hemos cambiado mucho, porque muchas de las reuniones que antes eran presenciales, ahora las hacemos online, ¿no? Por Teams, por Zoom, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambia la comunicación no verbal cuando la reunión la estás haciendo por videoconferencia en lugar de presencial? Me refiero, si yo estoy con alguien negociando en una reunión, ¿no? Hablando de algo, claro, veo a esta persona de cuerpo entero, con lo cual tengo más pistas de si se aburre, no se aburre, está interesada, no está interesada. Pero cuando la ves por pantalla, en realidad, básicamente ves la cara y poco más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo afecta a la comunicación el hecho de reunirnos ahora cada vez en mayor medida a través de pantallas? Uh-huh. Sí, se pierde información, Roger, efectivamente. Se pierde información con el tener esa ventanita, esa pantallita que solo la cara y un poco más. Y bueno, pues diríamos que a veces nos sorprendemos luego cuando conocemos a la persona en persona. Y se pierde información, y además, sobre todo, yo creo que una cosa que cambia muchísimo es que hay una malísima costumbre que yo creo que deberíamos tratar de abolir entre todos, que es la de no conectarse, no conectar la cámara, porque por desgracia se hace en reuniones, en formaciones, en talleres, el no conectar la cámara, y claro, eso es bueno, pues un agravio enorme, ¿no? a las posibilidades de comunicación. Yo doy clase en una universidad y los alumnos pueden decidir si conectan o no. Generalmente están todos desconectados. Luego tienes la sensación de que estás hablando solo, con lo cual no sabes si lo que estás contando les interesa o no, porque solo ves los dibujitos de... Claro, se pierde, es un poco raro. Mucho, es un poco raro, y de hecho, claro, yo invitaría a cualquiera que quiera generar una buena conexión a encender la cámara. Imaginamos que, por ejemplo, estamos haciendo una reunión online por Zoom o similar con alguien que acabamos de conocer y queremos causar una buena impresión. O sea, imagínate, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy editor, me reúno con un posible autor y quiero convencerlo de que escriba el libro en cuestión. Si es presencial, pues bueno, es más fácil romper el hielo, ¿no? Porque hablas de según qué cosa, no sé qué, vas creando un clima de confianza. Pero claro, en pantalla es más complicado. ¿Cómo podemos hacer para que en pantalla la comunicación fluya más y enseguida, digamos, sea más fácil ponerse de acuerdo? Claro, sería importante muy buena iluminación, buen encuadre, es decir, elegir pues un encuadre y que sea positivo, que transmita la imagen que queremos dar como profesionales, la iluminación para que se nos vea bien, no como medio escondidos a contraluz, en fin, la mirada, colocar los ojos a la altura de la cámara también es muy importante. Si hay que subir el ordenador, pues se sube. Si es un portátil, pues ponlo encima de una caja o encima de algo para que la cámara esté a la altura de tus ojos, porque de esa manera la persona se va a sentir más interpelada, ¿no? Que le estás mirando a los ojos. La voz es importantísima.
La voz online, cuando damos talleres y conferencias, qué importante mantener el ritmo y mantener una voz con suficiente energía, porque si no, pues decae la atención absolutamente, porque el componente un poco de presencia ayuda a la atención, pero el componente, la desconexión un poco online y encima el riesgo de la multitarea, ¿verdad? Cuando alguien está online puede estar haciendo otra cosa, puede estar, en fin, entonces hay que mantener la atención con la voz, con la mirada, porque la mirada al final es una forma de conectar, de enganchar, y también, muy importante, pues vía chat, vía participación. Yo siempre recomiendo que si haces algo online, generes participación a través del chat, por escrito o que se conecten y hablen, pero sin duda no puede ser unidireccional, porque si no, o sea, es arriesgadísimo y hay muchas posibilidades de que pues no haya nadie. Yo creo que además como orador, la persona que está hablando le va a dar muchísima energía, ¿no? El tener respuesta. Y danos también algún consejo a la hora de grabar vídeos. Me refiero, muchos de los escritoras que nos están siguiendo, seguro que tienen que grabar vídeos, ¿no? Porque hoy en día, si no grabas vídeos, sobre todo en redes, pues no comunicas. ¿Qué consejos nos darías para grabar buenos vídeos? Sobre todo a los que no nos gusta o no somos especialmente extrovertidos, o vaya, no es lo primero que nos apetece hacer cuando nos levantamos por la mañana, ¿no? Coger un móvil y hola, ¿qué tal? Buenos días, tal. Danos alguna pista, algún consejo para grabar vídeos con una buena comunicación y que creen digamos, una empatía, ¿no? Ajá. Creo que un buen consejo es que sean breves. Un buen consejo es que pensemos en resolver un problema, el esquema problema-solución, ¿verdad? Que pensemos tal vez en una pregunta que nos ha hecho alguien recientemente o alguna duda que puede tener nuestro lector ideal. Y de esa manera, pues eso, con un gancho, una forma de comenzar atractiva y con ese esquema problema-solución y siendo breves, pues hay bastantes posibilidades de que vaya bien. Y luego ya cada uno con su estilo personal, claro, su marca. Si es más estilo divertido, pues si quieres entretener, lo divertido, el humor, por supuesto, es un elemento que al cerebro también le conecta, le engancha. Pero bueno, tienes que ver tu estilo, tu marca personal, cuál es, ¿no? Si es pues que encaje contigo y con qué quieres que te identifiquen, ¿verdad? O sea, qué atributos de marca son los tuyos y por eso cada uno tenemos que tener nuestro estilo propio, el auténtico, porque ese es el que va a durar. Yo con el lenguaje no verbal soy muy malo, pero te confesaré que con el verbal también. Yo recuerdo, estuve un tiempo trabajando... No puede ser eso. Sí, no, fatal. Tuve un tiempo trabajando en Londres y básicamente tenía que vender. Trabajaba en una editorial, pero en otro departamento tenía que vender una serie de productos y tal, ¿no? Y siempre tenía la sensación de que las reuniones habían ido muy bien, pero luego no me compraban. Y yo decía, ¿pero qué pasa, no? Porque siempre me dicen, interesting. Y yo estaba convencido de que cuando me decían, that's interesting, quiero decir, esto es interesante, me va a comprar fijo, ¿no? Y luego alguien me dijo, no, Roger, es que no lo estás entendiendo. Cuando te están diciendo interesting, quiere decir, digamos, para quien sabe leer entre líneas, que no les interesa un pimiento. Con lo cual, no es que no leyera el lenguaje no verbal, sino que incluso el verbal me estaba pasando completamente desapercibido. ¿Qué gestos deberíamos hacer? O mejor dicho, ¿qué gestos deberíamos evitar si queremos causar una buena impresión con el interlocutor con el que estamos hablando? Uh-huh. Es decir, ¿hay alguna cosa que hacemos inconscientemente y que siempre deberíamos intentar evitar hacer? Una cosa importante es mantenerse, lo que hemos dicho, presentes, conectados, mirar, o sea, conexión ocular. Y un elemento también importante que sirve para lo que tú dices, para detectar cómo van las cosas, es el concepto de rapport no verbal, que tiene que ver con la sincronía, que es algo que yo desarrollo en el libro ya de forma más extensa y que me encanta, porque la sincronía, por ejemplo, en las aves, ¿no? que vemos una bandada haciendo un vuelo maravilloso, todas sincronizadas, o vemos los delfines que a lo mejor van un grupo saltando, ¿verdad? Casi como sincronizados como una danza. Bueno, pues eso que es natural en el mundo animal también en nosotros ocurre, se ha estudiado que cuando estamos bien, cuando estamos cómodos, de alguna manera nos acompasamos.
las personas acompasan, la madre y el bebé acompasan sus corazones. Cuando hay armonía, pues con un amigo o una amiga casi que adoptas una postura similar. No nos importa estar con alguien que nos cae bien en una postura parecida. Y sin embargo, cuando no hay esa misma sintonía, se rompe ese rapport. Eso que se ha estudiado, que ocurre de forma natural, se puede cuidar un poco más. Entonces, la gente que sabe más de lenguaje no verbal, o si leen mi libro, por ejemplo, o si se preocupan de practicarlo, sobre todo, sabes que es bueno acompasar. Acompasar quiere decir que si tu interlocutor, tu cliente, está en una posición, por ejemplo, bueno, pues hacia adelante o así, estaría en la silla un poco inclinado hacia adelante. Ya, aparte de que eso ya te está demostrando interés, porque acercamiento esto es comodidad, incomodidad, interés o no. Al final es algo muy sencillo, binario, sí o no. Es como pasa corriente, no pasa, o hay sintonía. Entonces, estar hacia adelante ya sería una buena señal en primer lugar, pero además es que si nosotros también ligeramente adoptamos una postura similar, parecida, sin exagerar, sin que se note, va a generar una especie de sintonía mayor. O a la inversa, por ejemplo, si está con piernas cruzadas o no lo está, pues también podemos sintonizar un poco más con nuestra interlocutora acercándonos al tipo de postura que tiene, con las manos, con los brazos. Si la persona, bueno, pues hace algún gesto o algún movimiento o cruza los brazos, pues a lo mejor podemos al cabo de un ratito a lo mejor cruzarlos suavemente. Pero en general ya sabemos que es mejor. De algún modo imitar sus gestos. De algún modo acompasar. Eso es positivo. Pero sobre todo, algo que es mejor todavía que esto era para un poco entender, pero ver si hay acompasamiento también es una señal. Si tú, por ejemplo, cruzas, al cabo de un ratito es muy normal que la persona cruce las piernas también. Sí está bien. Si no, al revés. O si yo, por ejemplo, si tú las tienes cruzadas y yo las cruzo y tú descruzas, rompes el rapport. Significa a lo mejor que no hay tal sincronía, ¿vale? Entonces, con el cliente pues podemos explorar un poco cómo es ese, o con nuestro interlocutor, cómo es ese rapport, ese acompañamiento, incluso si lo rompe. Sí, María, y cuando estamos hablando de una audiencia, estoy pensando en presentaciones de libros. Ajá. Imaginemos que soy un autor que acaba de publicar su libro, estoy muy emocionado, me ha hecho una ilusión tremenda y estoy haciendo la presentación delante de 30, 40, 50, 60 personas, ¿no? Los que hayan podido venir. Claro, un autor cuando está haciendo una presentación suele tener ganas de hablar mucho, ¿no? De tener muchas cosas que contar, pero evidentemente corre el riesgo, si cuenta demasiadas cosas, de hacerse pesado o de aburrir a todo el mundo, ¿no? Porque, claro, llega un punto que la gente se puede aburrir. ¿Qué señales podemos tratar de identificar en el público de que se está aburriendo y que, por tanto, tenemos que cambiar un poco de tercio? Es decir, o ir acortando, o contar otra cosa, o contarlo de otro modo. ¿Cómo podemos saber si la audiencia nos está siguiendo o la estamos perdiendo? Claro. Creo que no hay que abusar de preocuparse si los gestos son aislados. O sea, puede haber siempre alguien en un grupo que bostece o alguien que esté mirando su móvil, pero sí las señales un poco generalizadas, si vemos que la mirada no está centrada pues en esa zona donde estamos presentando, si en general no hay gestos de sentimiento, sonrisa, la orientación del cuerpo, es decir, si hay gestos evidentes de distracción y es un poco mayoritario, o incluso hablar, moverse mucho en la silla, en fin, todos esos gestos indican movimiento, ganas de cambiar. Entonces, si no percibimos esa atención, pues como tú has dicho, habría que dar un giro, poner un ejemplo, contar una historia, cambiar un poco de tercio, claro que sí. Claro. María, una situación cotidiana donde la comunicación no verbal es clave. La educación de los hijos, porque muchas veces cuando decimos, lo que decimos es más importante casi el cómo lo decimos. Para que vean que realmente nos lo creemos, que es importante. Sí, es que muchas veces solo pues eso, un gesto, una mirada, creo que tiene muchísimo impacto y sobre todo, claro, en los hijos pequeños tiene muchísimo impacto en lo que ven en nosotros. Las reacciones que ven en nosotros son cruciales. Más cosas. ¿Qué gran consejo le darías a alguien que quisiera mejorar su comunicación en público? Que piense en su público
que piense su audiencia por encima de todo. Sí, es más importante la audiencia que el contenido. ¿Qué hábito diario podemos utilizar para mejorar nuestra comunicación efectiva? Creo que la conducta no verbal, la postura, por ejemplo, es algo importantísimo. Tomar conciencia de nuestra postura, pues la verticalidad, no estar inclinados y también la respiración. Postura y respiración me parecen importantes. María, ¿cómo influye la cultura que heredamos de nuestros padres, de la sociedad en la que vivimos, del momento histórico en el que vivimos, en nuestra forma de comunicarnos? Influye absolutamente, influye muchísimo. De hecho, conocerse es identificar todo eso, identificar esos aprendizajes que tenemos familiares, de nuestro entorno cultural y reconocerlos para elegirlos de nuevo o no. ¿Y qué papel juegan las emociones en la interpretación de los gestos? Las emociones y los gestos tienen una relación bidireccional muy, muy estrecha. En el cuerpo manifestamos nuestras emociones, por supuesto, si estoy más triste o si estoy más alegre, y el enfado en el rostro, en fin. Pero a la inversa también. Se ha demostrado, la neurociencia nos dice hoy que nuestra postura y nuestra expresión facial influye en nuestro estado emocional. Así que es bidireccional. Y si estamos muy emocionados por algo, porque nos afecta lo que nos han dicho o nos hemos enfadado, ¿no? Tenemos ira, ¿eso hace que percibamos menos el lenguaje no verbal de la otra persona? Sí, absolutamente. Es que en ira no pensamos bien. En ira, en estados emocionales álgidos, no está activada la corteza y esa respuesta sololímbica emocional pues realmente es verdad que nos ciega un poco, es lo que sabemos. No tomes decisiones en ira, claro, ni tomes decisiones tampoco en euforia, porque en ese estado emocional no pensamos bien. Cuéntanos un mito sobre la inteligencia artificial, iba a decir. No. Por Dios. Cuéntanos un mito común sobre la comunicación no verbal que te gustaría desmentir. Que todo el mundo cree que es cierta y es completamente incierta. Un mito que me gustaría desmentir es acerca de la mentira, acerca de la detección de la mentira. Siempre hay muchos mitos y a la gente es que le encanta y le entusiasma el poder averiguar lo que es mentira. Y, por ejemplo, es un mito que la persona que mira a los ojos fijamente o que mantiene la mirada es que está diciendo la verdad. Y si no es capaz de mantener la mirada es que miente. Eso es absolutamente cierto, porque los mentirosos profesionales aprenden a mirar, a mantener la mirada, etc. Así que no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es decir, alguien puede estar no mirándote y estar mintiéndote. Sí, es el famoso error de Otelo, ¿no? El pensar que atribuir un comportamiento solo a una emoción cuando puede tener que ver con nerviosismo, puede tener que ver con otras cuestiones. Los detectores de mentiras se ha demostrado que fallan muchísimo. Simplemente si se acerca una persona atractiva para el que está siendo analizado, ¿verdad? La persona que está siendo analizada, pues ya fallan, suben todos los indicadores, la temperatura, los movimientos, todos los indicadores empiezan a cambiar como si mintiera. Dinos también una práctica diaria para principiantes que pueda ayudarnos a mejorar nuestra comunicación no verbal. Las manos, normalmente las manos. No hace falta hacer gestos intencionados, pero al menos sí mostrarlas y sí que tengan un papel activo acorde con lo que estamos haciendo. Es decir, a veces se abusa de las manos en los bolsillos o de esconder las manos y en general suele dar confianza a tener las manos a la vista. No hace falta hacer gestos especiales, simplemente dejar que ellas solas apoyen el mensaje. Sí, con las manos uno nunca sabe qué hacer. Sí. Es decir, que es como que estorban, ¿no? Sí, ciertamente. Es una gran pregunta siempre, ¿qué hago con las manos? Y al hablar en público, por ejemplo. Hoy otra cuestión importante. ¿Cómo adaptas tu comunicación no verbal cuando hablas con personas de otras culturas? Es decir, ¿cómo hay alguna cosa? Evidentemente cada cultura es distinta, ¿no? Y si recibes a una delegación de personas de China, pues evidentemente no sabrás todo, ¿no? Uh-huh. O una delegación de personas de cualquier otro país. Pero ¿hay alguna cosa así más o menos internacional que debemos saber a la hora de recibir o tratar con personas de otras culturas? Claro. Hay un
un elemento importante que diferencia bastante unas culturas de otras, que es las distancias, el tema de las distancias, que es bien conocido. Pero bueno, tener en cuenta eso es educado, es cortés, tener en cuenta si esa cultura es de más o menos contacto, para no, pues eso, plantarle 2 besos a quien no le agrada. Esto lo hemos hecho todos y a todos nos han hecho un poco la cobra en según qué países, en plan, no, perdón. Exacto, entonces, bueno, saber este tema de las distancias y, bueno, el ser también con el silencio, con los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en las culturas orientales, con ser cuidadosos con las cosas, ¿verdad? Con los objetos, con los regalos, pues en Japón y en general en las culturas así orientales son cuidadosas con los símbolos, con los gestos, con los objetos. Entonces, bueno, no ser descuidados porque es muy descortés, ¿no? Oye, ya por último, dinos qué libro te ha cambiado la vida. Un libro que me encantó fue el de Sapiens. ¿De Harari? Sí, de Harari, que justo lo leí antes de publicar mi libro y lo cito también porque en varios momentos me pareció, bueno, me ayudó a unir muchos cabos de muchas cosas que ya conocía, pero en relación con los mitos, con el storytelling, con el lenguaje verbal, que también es un ámbito que me entusiasma, me encanta, aunque he empezado con el lenguaje no verbal, pero la comunicación es mucho más y, por supuesto, la palabra en el ser humano es sumamente importante y Harari creo que explica muy muy bien el papel de los mitos y el papel de las historias para conectarnos como humanos y para dar ese salto gigantesco que da el ser humano, ¿no? Y de colaboración, que es lo que ha permitido nuestra evolución. Y realmente ese libro me pareció imprescindible, sí. Sí, bueno, Harari es uno de los grandes ensayos publicados en estas últimas décadas, sin duda alguna. Muy bien, María. Oye, pues muchísimas gracias por todos estos consejos, estos tips. Esperemos que esta conversación inspire a nuestros oyentes a prestar más atención a los mensajes que se transmiten sin decir una sola palabra. Y a vosotros que estáis escuchando, ¿qué datos sobre la comunicación no verbal os ha llamado la atención? Dejadlo en los comentarios. Os leo siempre. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.